Hola, muy buenos días. Gracias por incluir esta participación dentro del Congreso de Sostenibilidad. Y bueno, nosotras somos Valeria Herrero Ruiz y María Fragoso Mora. Y presentamos esta ponencia titulada Análisis de la influencia de las nuevas tecnologías educativas en España después del COVID-19. Esta ponencia implica hacer un análisis, un recuento de la influencia de las nuevas tecnologías emergentes en el sector educativo durante y después del confinamiento del COVID-19, pero en España, acotado específicamente a España y también con una revisión bibliográfica y documental del año 2020. Dentro de los objetivos específicos estuvo presente la identificación de las nuevas tecnologías emergentes de apoyo al sector educativo, durante la pandemia, pero también conocer la opinión de especialistas en tecnología, sostenibilidad y educación respecto a cómo fue esta influencia y de qué manera ha logrado el cumplimiento de los 17 ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. De igual manera, la influencia del apoyo a la sostenibilidad es un hecho básico a lo largo de toda la investigación y dentro de la metodología empleada podemos rescatar tres grandes fases. En un primer momento se hizo una revisión documental de artículos y literatura sobre el tema dentro del año 2020 y respecto a las tecnologías en el sector educativo. Y en un segundo momento hicimos una muestra de especialistas en educación y sostenibilidad con entrevistas a profundidad. Con estas entrevistas se sacaron diversas variables de lo que opinaban esos especialistas y expertos del área para pensar qué influencia tuvo en el sector de educación y cómo están influyendo actualmente los ODS. Y en una tercera fase se hizo una relación de variables, es decir, se conjuntó la información obtenida de la revisión documental y se conjuntó también las claves otorgadas en las entrevistas a profundidad de los especialistas. Así que ahora mismo vamos a presentar esta ponencia mediante la explicación de esas tres grandes fases y las conclusiones generadas a partir de la misma. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, pues como ha comentado mi compañera, la primera fase fue esa revisión documental. Esta revisión documental fue de varios estudios que estuvimos analizando y sobre todo también con el apoyo de nuestros especialistas y expertos en los campos tanto de sostenibilidad como educación. La hemos dividido en estas tecnologías emergentes en algunas categorías. La primera sería las plataformas virtuales. Entre ellas encontramos esas plataformas donde se han realizado esas videoconferencias, esas clases en formato virtual, como es Microsoft Teams, Zoom o Google Meet. Y luego también hemos destacado otras plataformas mucho más didácticas, interactivas, de subir contenido y un poco de interactuar mucho más con el alumnado, como es ManageBack o Google Classroom. Todas estas plataformas pues te permitían poder interactuar con el alumno y poder realizar esa enseñanza, ese proceso de enseñanza. Además, destacamos otro tipo de tecnologías emergentes que no teníamos en cuenta o que desconocíamos, como es el concepto de gamificación en la educación, que es una forma de enseñanza donde coges los conceptos del juego, de los videojuegos, y los llevas pues al campo de la educación, donde los estudiantes y los profesores pueden adquirir avatares y pues trabajar en espacios mucho más inmersivos y poder interactuar mucho más entre los estudiantes y los profesores. Esta propuesta, comentar que fue impulsada por la Universidad Tecnológica de Nagaoka, Japón, junto a una universidad de Estados Unidos, donde juntos, pues, gracias a este proyecto, pudieron luego pues, hacer sinergias y comentar un poco los resultados que vieron por sus estudiantes. Luego, pues también destacar la tecnología como es la realidad virtual, que yo creo que gracias a la pandemia ha cobrado todavía más protagonismo del que estaba cobrando. La realidad virtual realmente yo creo que surge también como una respuesta a una necesidad, ya que todas estas plataformas que hemos comentado, como Google Meet o Zoom, carecen de esa interacción social en entornos en línea que puede afectar negativamente a los estudiantes. Pues para ello surgen este tipo de tecnologías mucho más inmersivas, mucho más sensoriales, donde motivan y potencian mucho más la interacción durante el aprendizaje en línea. Con la realidad virtual, los estudiantes pues, pueden convertirse, como hemos comentado, en avatares, navegar en espacios 3D e interactuar con objetos bidimensionales y teletransportarse y comunicarse de forma simultánea con los demás participantes, fomentando así un aprendizaje mucho más interactivo y más inmersivo.
También destacamos otro tipo de tecnologías emergentes, como son las plataformas de e-learning, plataformas online de aprendizaje, donde pues, utilizan tecnología multimedia, ofreciendo un programa de instrucción para el aprendizaje a distancia. También tenemos otras tecnologías como, pasa la página, María, porfa, como el sistema de tutelaje inteligente, donde empezamos a introducir la inteligencia artificial en el sistema educativo, y esto permite mucho más personalizar las actividades de aprendizaje según las características y las necesidades que presente el usuario. Para ello, pues eso, tenemos a nuestra pieza clave en este proceso de transformación digital, como es la inteligencia artificial, donde sí que es verdad que tenemos pues un cierto debate en el que si realmente es beneficioso en el sector educativo, en el sector empresarial, ya que se quita pues un poco esa parte humanizada, pero que realmente ya se están comprobando en varios estudios que lo único que hace es fomentar la interacción social y que realmente sirve como un apoyo para la persona, para el humano. Y también cabe destacar que cuando hablamos del sector educativo no nos estamos refiriendo exclusivamente al sector básico de la educación, como los colegios, los institutos, y ni siquiera las universidades, sino también esas iniciativas de carácter público y privado que generaron espacios de formación y de aprendizaje durante la pandemia, o que al menos tuvieron que rediseñarlos. Es decir, tú veías a museos, a instituciones, asociaciones, entidades, empresas que se volcaron a lo digital mediante diferentes módulos de e-learning, juegos, gamificación y sobre todo redes sociales, donde ahí los espacios de educación también estaban siendo articulados por una tecnología actual, una tecnología que hasta hace apenas unos años es de uso cotidiano. Entonces, las nuevas tecnologías sin duda marcaron un hito al momento del desarrollo de la pandemia COVID-19. Así que ahora mismo lo que estamos en la segunda fase de nuestra investigación fue plantear entrevistas a diferentes especialistas que nos pudieran decir cuál es la relación inherente de la tecnología y la educación y cómo ayudó al fortalecimiento de la sostenibilidad en el sector educativo. Por lo tanto, hemos analizado dos grandes grupos de entrevistas de especialistas. En un primer momento nos centramos en especialistas en educación, donde les preguntamos cuáles han sido esas influencias de las nuevas tecnologías, así como también cuál es la relación que han tenido con el cumplimiento de los ODS. Y por otra parte está el grupo de los especialistas en sostenibilidad y relación de tecnología, es decir, personas que han estado en contacto con empresas dedicadas a la transformación digital y que nos podían contar respecto al cumplimiento de los ODS con la tecnología o con lo nuevo que se estaba diciendo respecto al sector digital. Entonces, bueno, Valeria ahora mismo les va a contar un poco sobre cuáles fueron esas claves que se arrojó a partir de entrevistar a especialistas en educación. Perfecto, María, sí. Pues básicamente con nuestros especialistas en el campo educativo, lo que nosotros buscábamos es realmente conocer cómo ellos habían vivido la situación en este parón educativo, por así decirlo, presencial, que se pasó de la noche a la mañana a ser completamente un entorno virtual. Y cómo los profesores se habían adaptado a este proceso al ser tan repentino, y cómo los estudiantes, pues de alguna manera se habían beneficiado o realmente les había perjudicado en su educación. Básicamente, lo que nos estuvieron comentando, las conclusiones que estuvimos sacando de todas estas entrevistas que realizamos, fueron que realmente se dieron cuenta de que había una brecha tecnológica en el nivel educativo, en el tema de la accesibilidad tecnológica que tenían los estudiantes, en cuanto a equipos informáticos, en cuanto a acceso a Internet, que es una cosa que realmente creemos ahora que es esencial, pero que no estaban preparados los estudiantes y las familias para este formato tan virtual. Y cómo las nuevas tecnologías han sido el impulso que necesitaban para realmente realizar nuevas metodologías de trabajo en sus centros y realmente pues ser lo que necesitaban para realmente implementarlas en sus centros educativos y poder pues, pasar esa transformación digital también en el campo educativo. Gracias a las nuevas tecnologías, pues como hemos comentado, pues se ha llevado a cabo planes de acciones tecnológicos en las escuelas para hacer una correcta implementación de estas tecnologías y realmente proporcionar a los estudiantes lo que necesitan para poder seguir este proceso tecnológico que estamos viviendo actualmente. Todo esto hemos
visto y hemos podido analizar, que ha servido también para impulsar la integración de los ODS a nivel curricular y en las metodologías educativas, y también la importancia que ha supuesto eso en el mobile learning en el campo educativo. Una cita que hemos destacado que nos pareció súper interesante es la siguiente: las nuevas tecnologías nos ayudan a tener un mayor acceso a la información, saber ser seres críticos capaces de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Hay que aprender a saber lo que está bien y lo que no, a ser crítico. Y las nuevas tecnologías también ayudan a poder tener esa presencia en cualquier lugar y esa conectividad en cualquier lugar. Ayudan a tener una mente abierta porque te abren las puertas del mundo, de otras culturas, de cualquier tipo de información, y ayudan a conectar con otras personas. Todos estos beneficios que nos ayudan a nivel educativo nos ayudan de una manera indirecta a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta con nuestros especialistas es que eso de que los niños o las personas, sobre todo los niños, nacen ya enseñados con las nuevas tecnologías, que ya desde pequeños saben usar un iPad, se han dado cuenta que no. Que eso no es así, que sí, que saben utilizar las nuevas tecnologías, pero que las saben utilizar mal. Y los profesores han visto la necesidad de meter pedagogía, de un proceso pedagógico por parte del profesor en el lado de cómo usar las nuevas tecnologías en el campo educativo. Para los profesores esto ha sido también un proceso de superación, porque han tenido que aprender a pasos agigantados, se han creado grupos de innovación entre los profesores, grupos de apoyo, plataformas de aprendizaje para poder ponerse rápidamente a punto para poder dar a conocer estas nuevas tecnologías y, sobre todo, lo importante, un correcto uso de estas nuevas tecnologías, porque estábamos hablando de que estaban jugando con la educación de todos nuestros niños y nuestros estudiantes. Y la verdad, pues eso, un poco lo que hemos estado viendo ha sido eso en estas entrevistas. Y bueno, Eso en de cuanto a parte los de la ODS, educación, ¿no? Claro, porque de todas maneras, si bien había ya una transformación digital que permeaba ya en el mundo del ciudadano normal, pues en la educación todavía no se había dado ese paso, y fue a partir de esa necesidad de estar interconectado que se vio esa gran brecha, ese gran hueco que se tuvo que rellenar, pero de la mano de los propios docentes. Es decir, no había otro material más que el del profesorado aprendiendo cómo utilizar esas nuevas tecnologías y cómo aplicarlas a las aulas o a la comunidad de gente que seguía esas instituciones. Por lo tanto, aquí es donde viene la parte de preguntarnos de cómo ese hito, cómo esa adaptación digital a la agente curricular se ha vuelto algo sostenible, una clave sostenible para dentro del sector educativo. Tenemos un antecedente muy grande, que es que a partir del COVID-19, los modelos de producción, los modelos de economía y los modelos sociales de la interconectividad, la producción, la industria, tuvieron un gran parón, como decía Valeria, pero también fue también una reflexión para ver en qué modelos económicos se estaban basando. Por lo tanto, de pronto hubo esta reflexión gigante de pensar en que ahora la economía tenía que sustentarse en energías renovables e incluso repensar las 3 Rs, ¿no? Las típicas de reducción, reutilización, reciclaje. Pero sobre todo, pensar que también en la industria, la economía, se centró en la rentabilidad de sus empresas, no en la sostenibilidad. Las empresas buscaron sobrevivir, así como los centros educativos, así como el ciudadano promedio, no en ser sostenible. Entonces, eso fue un gran obstáculo para el cumplimiento de los ODS e incluso para detenerse a pensar en ellos. Pero, conforme avanzó la pandemia, conforme avanzó la gran interconectividad de la gente, al saber utilizar esas tecnologías, se empezó a exigir una especie de mayor cumplimiento respecto a que utilizar tal vez un mecanismo de teletrabajo podía ser incluso más rentable y más rentable para el medio ambiente que una oficina o que emisiones de carbono dadas por cierta industria, etc. Lo que nos referimos es, de pronto, la vuelta hacia los ODS y el cumplimiento de la sostenibilidad se dio precisamente porque la gente pudo adaptarse a la dinámica digital como un medio de vida
para poder seguir, sí, o sea, para seguirla. Pues hoy en día todavía la gente sigue utilizando las tecnologías que utilizaron en pandemia, siguen teniendo los mismos hobbies, siguen teniendo las mismas dinámicas de trabajo. ¿Por qué? Porque también se hizo un replanteamiento de la producción industrial, intelectual y de todos los sectores respecto a cómo se estaba viviendo, ¿no? Es la llamada nueva normalidad. Sin embargo, ¿qué relación tendría esto con el factor educación? Bueno, esta cita la saco de que dice la desigualdad tanto entre países ricos y países menos desarrollados como entre sociedades entre los más ricos y los más pobres se ha visto desbocada. La digitalización masiva que supuso el COVID implicó varias cosas. Primera, implicó que no toda la gente tenía acceso a las nuevas tecnologías y por lo tanto implicó también que muchas de estas personas se quedaron rezagadas al momento de cumplir con esas demandas tecnológicas que el sector educativo pedía. Es el caso de diferentes familias que no tenían suficientes medios digitales como para conectarse a las múltiples plataformas de e-learning que solicitaban en su trabajo o en la escuela, etc. Por lo tanto, la gran brecha que hay entre educación y tecnología con el COVID se acrecentó. Y eso también da que pensar porque la educación ha sido siempre el sector detallado para hacer que los ODS se conozcan, se cumplan, se fomenten. Es decir, la integración curricular de los ODS en educación es imprescindible, porque así la gente se educa en ellos y sabe cómo realizarlos. Sin embargo, siempre se ha visto poco reconocido este sector, o al menos es lo que nos detallaban los especialistas. Aunque es muy importante que los niños y los adultos y la gente mayor conozca cuáles son los ODS, es muy difícil que sea reconocido que la educación juega un papel clave. Sin embargo, dentro de nuestras grandes conclusiones es eso, precisamente, que gracias a la tecnología y sobre todo las tecnologías emergentes que han salido a partir del COVID, es como realmente se puede conocer, apreciar y cumplimentar. Por ejemplo, Valeria nos va a hacer una reseña de cuáles son esas tecnologías emergentes detectadas dentro de todo el análisis bibliográfico. Sí, comentar que básicamente, pues como comenta María, las tecnologías han venido para quedarse. A mí ahora mismo se me hace raro no tener una conferencia por Zoom o por Google Meet, se me ha vuelto ya mi rutina y la verdad que esto ha permitido también poder seguir con la pandemia, porque quieras o no, pues seguimos con la pandemia, siguen infectándose profesores, trabajadores, estudiantes y esto les permite poder seguir con el ritmo de las clases y del trabajo gracias a las conexiones multimedia, a todos los mecanismos de streaming que tenemos, que se han desarrollado muchas plataformas, muchas redes sociales y apps digitales gratuitas para poder llevar a cabo toda esta rutina que nosotras llevamos a cabo y sobre todo la oportunidad de realmente potenciar estas nuevas tecnologías emergentes como son la realidad virtual, la realidad aumentada o la inteligencia artificial y darles una importancia e investigar en cómo nos pueden beneficiar en este proceso de transformación digital que estamos llevando a cabo para no quedarnos atrás, para realmente seguir con esta transformación digital, con este proceso y no estancarnos y no enterrarnos en tecnología, sino seguir progresando con ella. Y Por sobre lo todo, pues como ha tanto, comentado ay, María, sí. que los ODS pues en la educación pues no se veía realmente tan activo y que todas estas nuevas tecnologías han provocado pues eso, que se puedan llevar a cabo nuevas actividades curriculares, nuevas metodologías, donde realmente los ODS pues tienen una importancia clave y un conocimiento en los estudiantes. Por eso, dentro de nuestras conclusiones, que además también son nuevos hilos de investigación para un futuro, son las siguientes. El COVID fue el hito que puso en entredicho los índices de sostenibilidad en todos los sectores. En el caso del sector educativo, implicó un cambio en la metodología docente. Sin embargo, este cambio también supuso que la digitalización empresarial y ciudadana y educativa es cada vez más imprescindible dentro de los planes de estudio, dentro de las estrategias generales, globales de la sociedad, pero además una manera de permitir que el sector educativo se siga fortaleciendo a nivel ODS y que además permita que la gente tome conciencia de la necesidad de ir cambiando los modelos económicos, sociales y medioambientales respecto al mundo. Por lo tanto, la tecnología como mediadora entre docentes y alumnos ha
es la clave para el aprovechamiento didáctico y las nuevas maneras de comunicación entre la web 2.0 y las 3.0, la cual implica un poco más de experiencia inmersiva y de todas las tendencias que ya mi compañera Valeria les ha explicado, ¿no? Que es ya pensar en la digitalización como un medio también para interactuar, no solamente como ser espectadores, sino ser usuarios activos. Por lo tanto, esta ponencia fue esta gran recopilación de identificar esas tecnologías y cómo están ayudando al cumplimiento de los ODS y cómo es un indicador absoluto de cómo se genera sostenibilidad en un sector tan productivo, tan provechoso y tan necesario como el sector educativo. No sé, Valeria, si quieres agregar algo más. Nada, yo creo que totalmente, bueno, que creo que estamos todos de acuerdo de que aunque todos teníamos una visión un poco mala de las nuevas tecnologías antes de la pandemia, creo que sí, obviamente el presencial, el contacto, la socialización se ha echado de menos, pero sí que es verdad que las nuevas tecnologías han sido prácticamente, pues han proporcionado muchos beneficios en nuestra rutina, en nuestro proceso educativo, en nuestro trabajo y que, pues eso, que como hemos comentado durante toda la presentación, han venido para quedarse, queramos o no, y que son parte de esta transformación digital que nos van a permitir, pues eso, que podamos seguir este proceso de transformación digital. Y nada, que espero que les haya gustado nuestra presentación y que les haya servido. Sí, quedamos atentas a cualquier discusión que necesiten. Nosotras somos Valeria Herrera Ruiz y María Fragoso Mora de la Universidad Politécnica de Valencia. Muchas gracias. Gracias, adiós.